La boda de las tres hermanas muertas. Familia Ochoa, 1877, Jalisco. Maldición que persiguió a una familia. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia, la boda de las tres hermanas muertas. Capítulo 1. El año de 1877 dejó en las tierras de Jalisco una sombra que el tiempo nunca pudo borrar del todo. En los registros parroquiales de un pueblo cuyo nombre ha sido deliberadamente olvidado, existe una anotación que rompe el patrón de bautizos, matrimonios y defunciones ordinarias. Es una nota al margen, escrita con una caligrafía temblorosa que dice simplemente: «Que Dios perdone lo que no pudimos ver». No hay firma, no hay fecha exacta, solo esa frase y el nombre de una familia: Ochoa. Para entender lo que sucedió en aquellos años, es necesario primero comprender el mundo en el que vivían. Jalisco, en la segunda mitad del siglo XIX, era una región de contrastes violentos. Las haciendas extensas dominaban el paisaje, y en ellas, los hacendados ejercían un poder casi feudal sobre las tierras y las personas que las trabajaban. Era un tiempo en el que la palabra de un hombre de posición valía más que cualquier evidencia, en el que los matrimonios se arreglaban como transacciones comerciales y en el que la vida de una mujer estaba definida por su padre primero y por su esposo después. La Iglesia Católica mantenía un control férreo sobre los aspectos más íntimos de la vida cotidiana. El matrimonio no era solo un sacramento, era el destino inevitable de toda mujer de buena familia. Rechazar el matrimonio era rechazar el orden natural de las cosas, era desafiar tanto a Dios como a la sociedad. Y para las familias con pretensiones de respetabilidad, tener una hija soltera más allá de los 25 años era una vergüenza pública. Un estigma que manchaba el honor de toda la familia. El pueblo donde vivían los Ochoa era típico de la región. Casas de adobe con techos de teja se alineaban en calles empedradas que se convertían en ríos de lodo durante la temporada de lluvias. La plaza central, con su kiosco y su iglesia imponente, era el corazón de la vida social. Allí se celebraban las fiestas religiosas, allí se realizaban los mercados semanales, y allí también circulaban los rumores y los chismes que podían construir o destruir una reputación en cuestión de horas. Los Ochoa no eran la familia más rica del pueblo, pero tampoco eran pobres. Don Ernesto Ochoa había heredado una propiedad mediana dedicada principalmente al cultivo de maíz y al ganado. No era suficiente para competir con los grandes hacendados, pero era suficiente para mantener a la familia con cierta comodidad y, lo más importante, para ofrecer dotes respetables a sus hijas. Doña Refugio, su esposa, provenía de una familia con mejor linaje, pero menos fortuna, y había traído al matrimonio principalmente su apellido y sus conexiones sociales. La casa de los Ochoa era una construcción sólida de 2 pisos, con un patio central lleno de macetas con geranios y bugambilias. Las habitaciones eran frescas en verano y frías en invierno, con pisos de ladrillo y ventanas con rejas de hierro forjado. En la sala principal,
Colgaba un retrato al óleo de los abuelos paternos, y en el comedor una imagen de la Virgen de Guadalupe presidía todas las comidas. Era una casa ordenada, respetable, donde se decía el rosario cada noche y donde las apariencias importaban casi tanto como la salvación del alma. Don Ernesto era un hombre de su tiempo, con todas las virtudes y todos los defectos que eso implicaba. Creía firmemente en el orden, en la jerarquía, en el cumplimiento del deber. Para él, sus hijas eran activos valiosos que debían ser protegidos cuidadosamente hasta el momento de entregarlos a esposos apropiados. No era un hombre cruel, pero tampoco era un hombre que cuestionara las normas establecidas. Cuando miraba a sus 4 hijas, veía 4 matrimonios por arreglar, 4 alianzas por forjar, 4 oportunidades para consolidar la posición de la familia en la sociedad local. Doña Refugio era más compleja. Había aprendido desde niña que el rol de una mujer era obedecer primero a su padre, luego a su esposo y siempre a Dios. Pero también había aprendido, a través de años de observación silenciosa, que las mujeres pagaban un precio por la obediencia que los hombres nunca tenían que pagar. Amaba a sus hijas con una intensidad que a veces la asustaba, y cuando las miraba, veía no solo a las niñas que había criado, sino también reflejos de la mujer que ella misma había sido antes de que el matrimonio moldeara su vida de formas que nunca había anticipado. Las 4 hijas de los Ochoa eran conocidas en el pueblo por su belleza y su educación. Catalina, la mayor, tenía el cabello oscuro y los ojos profundos de su madre. Era seria, devota, obediente, exactamente el tipo de mujer que la sociedad consideraba ideal. Mercedes, la segunda, era más vivaz, con una risa fácil y una curiosidad que a veces preocupaba a su madre. Josefina, la tercera, era soñadora, a menudo perdida en sus propios pensamientos, con una sensibilidad que la hacía llorar por cualquier cosa hermosa o triste. Y luego estaba Amparo, la menor, la que sería recordada por razones que nadie podría haber predicho. Amparo era diferente desde el principio. Mientras sus hermanas jugaban con muñecas, ella prefería los libros que su padre guardaba en el estudio. Mientras sus hermanas practicaban el bordado y el piano, ella hacía preguntas que incomodaban a los adultos. ¿Por qué las mujeres no podían heredar propiedades? ¿Por qué los hombres podían estudiar medicina o leyes pero las mujeres no? ¿Por qué un matrimonio infeliz era preferible a no casarse nunca? Eran preguntas peligrosas en un tiempo en el que las respuestas ya estaban determinadas por siglos de tradición. El doctor Ignacio Mendoza llegó al pueblo en el año de 1871. Venía, según decía, de la Ciudad de México, donde había estudiado medicina en el Colegio de San Ildefonso. Traía consigo un maletín de cuero negro lleno de instrumentos médicos que parecían más apropiados para la tortura que para la curación, y un aire de autoridad que impresionaba a los habitantes del pueblo. En un lugar donde la mayoría de las enfermedades se trataban con remedios caseros, hierbas y oraciones, la presencia de un médico verdadero era vista como un signo de progreso, de modernidad. El doctor Mendoza era un hombre de apariencia impecable. Vestía siempre con trajes oscuros y bien planchados. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus manos, que él lavaba obsesivamente, eran suaves y blancas como las de una mujer. Hablaba con una voz baja y controlada, y tenía la habilidad de hacer que sus pacientes se sintieran escuchados y comprendidos. En poco tiempo, se convirtió en el médico de confianza de las familias más respetables del pueblo, incluyendo los Ochoa. Don Ernesto había consultado al doctor Mendoza por primera vez en 1872, cuando una fiebre persistente lo había dejado postrado en cama durante semanas.
El doctor había venido a la casa cada día, había tomado el pulso de don Ernesto, había examinado su lengua y sus ojos, había prescrito tónicos y sangrías, y don Ernesto se había recuperado. Desde entonces, el doctor Mendoza era considerado casi como un miembro de la familia. Atendía todos los malestares menores de las mujeres de la casa, aconsejaba sobre dieta y ejercicio, y era invitado regularmente a las comidas familiares. Nadie sospechaba entonces que aquel hombre educado, con sus modales refinados y su reputación impecable, sería el arquitecto de una tragedia que consumiría a la familia Ochoa de una forma tan terrible que el pueblo intentaría borrar su memoria de los registros oficiales. El primer matrimonio se arregló en la primavera de 1872. Catalina tenía 20 años, una edad perfecta para el matrimonio según los estándares de la época. El pretendiente era Fernando Gutiérrez, hijo de un comerciante próspero del pueblo vecino. Era 8 años mayor que Catalina, viudo desde hacía 2 años, sin hijos. Tenía una casa grande, un negocio estable y una necesidad urgente de una esposa que manejara su hogar y le diera herederos. Las negociaciones fueron conducidas principalmente entre don Ernesto y el padre de Fernando. Catalina estuvo presente en solo 2 de las reuniones, siempre acompañada por su madre, y se le permitió hablar solo para confirmar que estaba de acuerdo con el arreglo, no que importara mucho si estaba de acuerdo o no. El matrimonio era una decisión que se tomaba por razones prácticas, no sentimentales. El amor, si llegaba, vendría después, o no vendría, y tampoco importaría demasiado. La dote se acordó sin problemas. Don Ernesto ofrecía una suma de dinero respetable, más un conjunto de muebles y ropa de cama finamente bordada. Fernando, por su parte, se comprometía a mantener a Catalina según su estatus social y a respetar sus derechos como esposa. Todo quedó escrito en un contrato que ambos padres firmaron en presencia del notario del pueblo. La boda se celebró en septiembre de 1872. Fue un evento que el pueblo entero recordaría, no por su magnificencia, sino por lo que vendría después. La ceremonia se realizó en la iglesia principal, con el padre Sebastián oficiando. Catalina llevaba un vestido blanco hecho a mano por las mejores costureras del pueblo, con encaje que había sido importado desde Puebla. Su velo era de tul fino, y en el cabello llevaba flores de azahar que su madre había recogido aquella misma mañana. Fernando estaba impecable con su traje negro y su chaleco bordado. Durante la ceremonia respondió sus votos con voz firme y clara. Catalina, en cambio, habló tan bajo que algunos de los asistentes en las últimas bancas no pudieron escuchar sus palabras. Más tarde, algunos dirían que eso había sido una señal, un presagio de lo que estaba por venir. Pero en el momento, nadie prestó atención. Las novias nerviosas eran comunes, esperadas incluso. La recepción se realizó en la casa de los Ochoa. Se había preparado un banquete con mole, arroz, tamales y postres de todos tipos. Había música de mariachi, baile y un ambiente festivo que se extendió hasta bien entrada la noche. El doctor Mendoza estuvo presente, sentado en una mesa cerca de la familia, brindando por la felicidad de los novios con una copa de vino tinto. Capítulo 2. El primer año del matrimonio de Catalina transcurrió en una normalidad que, vista desde la distancia, parece ahora una calma deliberadamente construida antes de la tormenta. Fernando resultó ser un esposo atento, al menos en apariencia pública. Catalina visitaba a su familia cada 2 semanas, siempre acompañada, siempre con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Cuando doña Refugio le preguntaba si era feliz, Catalina respondía lo que se esperaba que respondiera una mujer casada, que su esposo era bueno con ella, que la casa estaba bien organizada, que cumplía con sus deberes.
Pero había algo en la forma en que Catalina decía estas palabras que inquietaba a su madre. Era como si estuviera recitando un guión aprendido, como si las frases no salieran realmente de ella, sino de algún lugar prestado. Doña Refugio intentó varias veces tener una conversación más profunda con su hija, pero Catalina siempre encontraba una forma de desviar la conversación hacia temas superficiales. El clima, los preparativos para la Navidad, la salud de su padre. En el pueblo se rumoraba que Fernando era exigente, que mantenía a Catalina prácticamente encerrada en la casa, que revisaba cada peso que ella gastaba, que se enfurecía si la comida no estaba exactamente a su gusto. Pero estos eran rumores que circulaban en voz baja, entre mujeres que se encontraban en el mercado o en la iglesia. Nadie se atrevía a decir nada directamente, porque intervenir en el matrimonio de otra persona era considerado una transgresión grave de los límites sociales. En septiembre de 1873, exactamente un año después de la boda, Catalina cayó enferma. Al principio parecía solo un resfriado común: tos, fiebre leve, fatiga. El doctor Mendoza fue llamado de inmediato. Examinó a Catalina en presencia de Fernando. Escuchó su pecho con su estetoscopio, le tomó el pulso, diagnosticó una inflamación de los pulmones y recetó reposo en cama, compresas frías y un tónico que él mismo prepararía. Durante 2 semanas, el doctor Mendoza visitó a Catalina cada día. Fernando permanecía en la habitación durante las visitas, observando cada movimiento del médico con una atención que podría haberse interpretado como preocupación conyugal. El doctor preparaba el tónico en la cocina, lo traía personalmente a la habitación y esperaba hasta que Catalina lo bebiera completamente. La condición de Catalina empeoraba, la fiebre subía cada noche. La tos se hacía más violenta, su piel adquiría un tono ceniciento. Doña Refugio pidió permiso para quedarse con su hija, para cuidarla como solo una madre puede cuidar. Fernando rechazó la petición. Dijo que no era apropiado, que él mismo podía atender las necesidades de su esposa, que la presencia de suegra solo complicaría las cosas. El doctor Mendoza respaldó esta decisión. Explicó a doña Refugio que la enfermedad de Catalina podría ser contagiosa, que era mejor mantener las visitas al mínimo. Le aseguró que él mismo vigilaba el progreso de la paciente, que estaba haciendo todo lo humanamente posible. Y don Ernesto, confiando en el juicio del doctor y en los derechos de Fernando como esposo, apoyó esta restricción. En la noche del 1 de octubre de 1873, Catalina murió. Tenía 21 años. El doctor Mendoza, que casualmente se encontraba en la casa en ese momento, certificó la muerte como resultado de una neumonía fulminante. Explicó que estas cosas sucedían, que incluso con la mejor atención médica, algunas enfermedades simplemente no podían ser vencidas. Firmó el certificado de defunción con su letra clara y precisa y expresó sus condolencias a Fernando con palabras apropiadamente solemnes. El entierro se realizó 2 días después. Por respeto a la familia, medio pueblo asistió. Catalina fue sepultada en el cementerio local, en una tumba que Fernando mandó hacer con mármol importado. En la lápida se grabaron su nombre, las fechas de su nacimiento y muerte, y una frase simple: esposa amada. Durante el funeral, Fernando lloró abiertamente, apoyándose en el doctor Mendoza, quien lo consolaba con la paciencia de un amigo verdadero. Doña Refugio no lloró durante el funeral, se mantuvo de pie junto a la tumba, con el rosario apretado entre sus manos, con los ojos secos y fijos en algún punto distante. Don Ernesto estaba junto a ella, con el rostro envejecido de golpe, con las manos temblorosas. Mercedes y Josefina lloraban sin control, abrazadas una a la otra. Amparo, de 16 años, observaba todo con una expresión que nadie pudo descifrar. No era exactamente tristeza,
Era algo más frío, más calculador. Era la expresión de alguien que estaba tomando nota de cada detalle. El luto oficial duró 1 año. La familia Ochoa vistió de negro, evitó las celebraciones públicas y dedicó largas horas a rezar por el alma de Catalina. Fernando también guardó luto, pero solo durante 6 meses. En la sociedad de la época se esperaba que los hombres se recuperaran más rápidamente de la pérdida de un cónyuge. Tenían negocios que atender, vidas que continuar. El dolor excesivo en un hombre era visto casi como una debilidad, como una falta de carácter. Durante ese año de luto, algo cambió en la casa de los Ochoa. El silencio se hizo más pesado. Las comidas eran asuntos solemnes, donde apenas se hablaba. Don Ernesto pasaba largas horas en su estudio, revisando cuentas que ya había revisado 100 veces. Doña Refugio se refugiaba en la iglesia, asistiendo a misa no solo los domingos, sino cada día de la semana. Y las 3 hijas restantes se movían por la casa como sombras, conscientes de que el orden natural de las cosas dictaba que ellas también deberían casarse, que ellas también deberían dejar la casa paterna y convertirse en esposas. Mercedes fue la siguiente. En la primavera de 1874, don Ernesto recibió una propuesta de matrimonio para su segunda hija. El pretendiente era Aurelio Navarro, un hombre de 30 años que poseía tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar en las afueras del pueblo. Era soltero, con buena reputación, y estaba ansioso por establecer una familia. Las negociaciones fueron más breves que con Catalina. Don Ernesto estaba impaciente por ver a sus hijas establecidas, protegidas por el matrimonio. Mercedes tenía 19 años. Era la más sociable de las hermanas, la que siempre había tenido más amigas, la que disfrutaba de las fiestas y los bailes. Cuando se le informó sobre el arreglo matrimonial con Aurelio, no protestó. Había aprendido la lección de Catalina, aunque no de la forma que sus padres esperaban. Había aprendido que el matrimonio era inevitable, que resistirse solo causaría problemas, que era mejor aceptar lo que no se podía cambiar. El compromiso se anunció en junio. La boda se programó para agosto de 1874, casi 2 años después del matrimonio de Catalina. Era un tiempo prudente, suficiente para que el luto más intenso hubiera pasado, pero no tanto como para que la gente pensara que la familia había olvidado a su hija muerta. Durante los meses de preparación, el doctor Mendoza se convirtió en un visitante frecuente de la casa Ochoa. Oficialmente, venía a revisar la salud de don Ernesto, cuya presión arterial lo preocupaba. Pero siempre encontraba tiempo para hablar con la familia, para interesarse por los preparativos de la boda, para ofrecer consejos sobre la salud de Mercedes. Era un hombre atento, considerado, siempre disponible cuando se le necesitaba. Aurelio Navarro también visitaba regularmente. A diferencia de Fernando, él permitía que Mercedes pasara tiempo con su familia, que mantuviera sus amistades. Parecía genuinamente interesado en conocerla, en hacerla feliz. Cuando hablaba con don Ernesto, decía cosas como que consideraba a Mercedes su igual, que valoraba su opinión, que quería construir un matrimonio basado en el respeto mutuo. Eran palabras progresistas para la época, palabras que tranquilizaban a doña Refugio, que hacían que don Ernesto pensara que esta vez quizás las cosas serían diferentes. La boda de Mercedes fue más modesta que la de Catalina. Todavía estaban en luto, después de todo. Pero fue una ceremonia hermosa de todos modos. Mercedes llevaba un vestido color marfil en lugar de blanco puro y un ramo de rosas rosadas en lugar de azahares. Cuando dijo sus votos, su voz fue clara y firme. Cuando Aurelio la besó al final de la ceremonia, ella sonrió. Y por un momento, todos los presentes pudieron creer que este matrimonio sería diferente, que la tragedia de Catalina había sido solo eso, una tragedia aislada,
no un patrón. La recepción fue más íntima que la anterior. Solo familia cercana y amigos muy queridos. El doctor Mendoza estaba allí, por supuesto, brindando nuevamente por la felicidad de los novios. Fernando Gutiérrez también asistió, ya fuera del luto oficial, con una expresión educadamente alegre que no revelaba nada de lo que pudiera estar pensando. Mercedes se mudó a la casa de Aurelio, una construcción amplia rodeada de campos de caña. Durante los primeros meses, las cartas que enviaba a su familia estaban llenas de detalles felices. La casa era cómoda. Aurelio era amable. Estaba aprendiendo a manejar el hogar, a supervisar a los trabajadores. Se sentía, escribía, casi completamente satisfecha. Pero luego las cartas comenzaron a espaciarse, y cuando llegaban eran más breves, menos detalladas. Doña Refugio notó el cambio de inmediato. Cuando preguntó a Aurelio sobre esto durante una visita, él explicó que Mercedes estaba muy ocupada, que administrar una casa grande requería mucho tiempo y energía. Lo dijo con una sonrisa, con un tono que no admitía cuestionamientos. Capítulo 3. El verano de 1875 llegó a Jalisco con un calor opresivo que parecía drenar la vida misma del aire. Los campos se secaban, el polvo se acumulaba en las calles, y la gente buscaba refugio en el interior de sus casas durante las horas más intensas del día. En la casa de Aurelio Navarro, Mercedes comenzó a experimentar los primeros síntomas de lo que sería su última enfermedad. Comenzó con dolores de estómago. Al principio, Mercedes los atribuyó a algo que había comido, quizás la carne que había estado un poco demasiado tiempo fuera del hielo, pero los dolores no cesaban, se intensificaban después de cada comida, y pronto vinieron acompañados de náuseas violentas que la dejaban temblando y débil. Aurelio llamó al doctor Mendoza. El médico llegó con su maletín negro y su expresión profesional. Examinó a Mercedes, hizo preguntas sobre sus síntomas, sobre lo que había estado comiendo. Diagnosticó una infección intestinal, algo común en el verano con el calor. Recetó una dieta blanda, mucho reposo y un medicamento que él mismo prepararía. Dijo que era una fórmula que había aprendido en la Ciudad de México, muy efectiva para este tipo de malestares. Durante las siguientes semanas, el doctor Mendoza visitó a Mercedes cada 2 días. Cada vez traía una nueva dosis del medicamento. Un líquido oscuro con un sabor amargo que Mercedes tenía que tomar 3 veces al día. Aurelio supervisaba personalmente que ella tomara cada dosis. La ayudaba a incorporarse en la cama, sostenía el vaso en sus labios, esperaba hasta que ella lo hubiera bebido todo. Pero Mercedes no mejoraba, al contrario, empeoraba. Los dolores se hacían más intensos, la náusea era constante, su piel adquiría un tinte amarillento. Comenzó a tener episodios de delirio, en los que hablaba de cosas sin sentido, llamaba a su madre, lloraba por razones que nadie podía entender. Doña Refugio, alarmada por los reportes que recibía, insistió en visitar a su hija. Esta vez no aceptaría un rechazo. Viajó a la casa de Aurelio, acompañada por Josefina, la tercera hija. Cuando vieron a Mercedes, ambas se quedaron sin palabras. La joven que había sido tan vivaz, tan llena de vida, era ahora una figura demacrada en una cama, con los ojos hundidos y las mejillas sin color. Doña Refugio exigió saber qué estaba haciendo el doctor para curar a su hija. Aurelio, con calma, explicó que el doctor Mendoza había hecho todo lo posible, que visitaba regularmente, que había probado varios tratamientos. El doctor mismo llegó mientras doña Refugio estaba allí. Explicó, con su voz tranquila y profesional, que Mercedes sufría de una enfermedad particularmente virulenta, que su sistema digestivo estaba gravemente comprometido, que estaba haciendo todo lo que la medicina moderna permitía. Doña Refugio sugirió llevar a Mercedes de vuelta a casa.
donde ella podría cuidarla personalmente. El doctor Mendoza advirtió contra esto. Dijo que mover a la paciente en su estado podría ser fatal, que el viaje mismo podría matarla. Aurelio estuvo de acuerdo. Era mejor, dijo, mantener a Mercedes donde estaba, donde él podía vigilarla constantemente. Durante los siguientes días, doña Refugio permaneció en la casa de Aurelio. Observó todo. Observó cómo el doctor traía el medicamento, cómo Aurelio se aseguraba de que Mercedes lo tomara. Observó la forma en que Mercedes se quejaba después de cada dosis, cómo su condición parecía deteriorarse más después de tomar el supuesto remedio. Pero no tenía conocimientos médicos, no podía cuestionar al doctor sin parecer una mujer histérica que no entendía de ciencia. En la madrugada del 10 de julio de 1875, Mercedes murió. Tenía 20 años. El doctor Mendoza, que había pasado la noche en la casa por si acaso se necesitaba su presencia, certificó la muerte como resultado de una enfermedad súbita del sistema digestivo. Usó términos médicos que doña Refugio no entendía. Gastroenteritis aguda, fallo hepático, deshidratación severa. Palabras que sonaban impresionantes, oficiales, finales. El cuerpo de Mercedes fue preparado para el entierro. Se le vistió con su vestido de novia, ahora demasiado grande para su cuerpo consumido. Se le colocó un rosario entre las manos y fue llevada de vuelta al pueblo, donde sería sepultada en el cementerio familiar junto a su hermana Catalina. El segundo funeral fue más silencioso que el primero. Había menos gente, las palabras de consuelo sonaban más huecas. El padre Sebastián habló sobre los misterios de la voluntad divina, sobre cómo a veces Dios llamaba a los jóvenes a su presencia por razones que los mortales no podían comprender. Aurelio Navarro estaba junto a la tumba, con la cabeza inclinada, con las manos juntas en oración. El doctor Mendoza estaba cerca, ofreciendo su apoyo silencioso. Don Ernesto, de pie junto a la segunda tumba de una hija, parecía haber envejecido 20 años. Su cabello, que había comenzado a encanecer después de la muerte de Catalina, ahora era completamente blanco. Sus manos temblaban constantemente. Su voz, cuando hablaba, era apenas un susurro. Había perdido no solo a 2 hijas, sino también su fe en que el mundo tenía algún tipo de orden justo. Doña Refugio estaba en un estado diferente. El dolor de perder a Catalina había sido terrible, pero había sido un dolor limpio, sin ambigüedades. Este dolor era diferente. Estaba mezclado con algo más oscuro, más inquietante, una sospecha que no podía articular pero que la carcomía desde dentro. Había algo mal en la muerte de Mercedes, algo que no encajaba, pero no tenía evidencia. Solo una intuición que la sociedad le había enseñado toda su vida a desconfiar. Josefina, ahora la segunda hija en orden, estaba aterrorizada. Había visto morir a Mercedes, había visto el sufrimiento y sabía que ella era la siguiente en la línea para el matrimonio. Durante el funeral, se aferró a su madre, temblando a pesar del calor del día. Cuando el padre Sebastián preguntó si había algo que necesitara, ella negó con la cabeza, incapaz de poner en palabras el miedo que la consumía. Amparo, ahora de 17 años, observaba todo con la misma expresión indescifrable que había tenido en el funeral de Catalina. Pero esta vez había algo más en sus ojos, una determinación, una decisión tomada en silencio. Nadie la notó en ese momento. Todos estaban demasiado consumidos por su propio dolor. Pero Amparo había decidido algo que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. El luto se reanudó en la casa Ochoa. Esta vez fue más profundo, más oscuro. La casa misma parecía haber absorbido el dolor. Las paredes parecían más grises, las habitaciones más frías.
Doña Refugio pasaba horas sentada en la habitación que había pertenecido a Mercedes, sosteniendo las cosas que su hija había dejado atrás. Un cepillo con algunos cabellos todavía enredados en las cerdas. Un libro de oraciones con anotaciones en los márgenes. Una carta sin terminar que había estado escribiendo a una amiga. Don Ernesto intentaba mantener alguna apariencia de normalidad. Seguía administrando sus tierras, seguía atendiendo sus negocios. Pero todo el mundo notaba que su corazón ya no estaba en ello. A menudo se le encontraba en el cementerio, de pie frente a las dos tumbas, hablando con sus hijas muertas en voz baja. Josefina cayó en una melancolía profunda. Apenas comía, apenas dormía. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Cuando sus padres le preguntaban qué le pasaba, ella no podía explicarlo. ¿Cómo podía decirles que tenía miedo de convertirse en la siguiente? ¿Cómo podía admitir que cada vez que pensaba en el matrimonio, lo único que veía eran las tumbas de sus hermanas? Amparo era la única que parecía mantener alguna compostura. Continuaba con sus rutinas diarias. Ayudaba a su madre con las tareas del hogar. Leía libros en el estudio de su padre. Pero había algo diferente en ella. Una quietud, una atención, como si estuviera esperando algo, preparándose para algo. El doctor Mendoza continuaba visitando la casa Ochoa regularmente. Venía a revisar la salud de don Ernesto, cuyo corazón ahora era motivo de preocupación legítima. Venía a ofrecer tónicos para doña Refugio, que sufría de insomnio y nervios. Venía a examinar a Josefina, cuya pérdida de peso y apatía lo preocupaban. Y siempre, siempre ofrecía palabras de consuelo, recordatorios de que el dolor eventualmente disminuiría, que el tiempo curaría las heridas más profundas. Nadie notaba cómo Amparo observaba al doctor. Nadie veía la forma en que ella prestaba atención a cada palabra que él decía, a cada movimiento que hacía. Nadie sabía que ella había comenzado a llevar un registro mental de cosas pequeñas que no parecían encajar del todo. La forma en que el doctor siempre había estado presente cuando sus hermanas murieron. La forma en que él había insistido en preparar personalmente sus medicamentos. La forma en que había desaconsejado que las familias cuidaran a sus propias hijas enfermas. Eran observaciones vagas, inconexas. No eran evidencia de nada, pero para Amparo eran semillas de una sospecha que crecería con el tiempo hasta convertirse en una certeza terrible. Capítulo 4. El invierno de 1875 trajo lluvias intensas que convirtieron las calles del pueblo en arroyos de lodo. El mundo parecía estar de luto, junto con la familia Ochoa, el cielo permanentemente gris. El aire lleno de humedad que se metía en los huesos y hacía que todo doliera. En la casa de los Ochoa, el silencio se había vuelto tan denso que parecía tener presencia física. Josefina había cumplido 19 años en noviembre. Según las expectativas de la sociedad, era la edad perfecta para el matrimonio. Pero nadie en la familia hablaba de esto. La sola idea de organizar otro matrimonio parecía obscena, imposible. Don Ernesto había dicho en un momento de debilidad durante un día particularmente difícil que no permitiría que ninguna de sus hijas restantes se casara. Que el matrimonio parecía ser una maldición para su familia. Que prefería tenerlas solteras y vivas que casadas y muertas. Pero las presiones sociales eran fuertes. El padre Sebastián visitó a la familia en enero de 1876. Habló con don Ernesto en privado, le recordó que el matrimonio era un sacramento, que las hijas tenían el deber de casarse y formar familias. Le dijo que mantener a Josefina soltera por miedo era ir contra el plan de Dios, que era dejar que el demonio ganara a través del miedo. Fueron palabras duras, pero efectivas.
Don Ernesto era un hombre devoto, y la idea de ir contra la voluntad de Dios era más aterradora para él que incluso la idea de perder a otra hija. En febrero llegó una propuesta para Josefina. El pretendiente era Rodrigo Solís, un hombre de 32 años que administraba una de las haciendas más grandes de la región. Era culto, bien educado, había viajado a Europa. Era considerado un partido excelente, el tipo de hombre que cualquier padre estaría orgulloso de tener como yerno. La oferta había llegado a través de intermediarios, como era costumbre, pero Rodrigo mismo había expresado interés específico en Josefina después de verla en la iglesia. Don Ernesto vacilaba. Doña Refugio se oponía completamente. Josefina, cuando se le preguntó, simplemente se encogió de hombros con una indiferencia que era más aterradora que cualquier protesta. Era como si ya se hubiera resignado a un destino que consideraba inevitable. Como si ya estuviera muerta en todo, excepto en el sentido físico. Amparo fue la única que habló directamente contra el matrimonio. Durante una cena familiar en marzo, cuando el tema se discutió nuevamente, ella dejó su tenedor en el plato con un golpe que hizo que todos se volvieran a mirarla. «No debería casarse», dijo Amparo con una voz clara y firme. «No después de lo que les pasó a Catalina y a Mercedes». Don Ernesto la miró con una mezcla de sorpresa y enfado. «Eso fue voluntad de Dios», dijo. «Enfermedades que nadie pudo prevenir». «¿Y si no fue solo enfermedad?», preguntó Amparo. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Refugio había palidecido. Don Ernesto se había puesto rojo de furia. «¿Qué estás insinuando?», preguntó su padre con una voz peligrosamente baja. Amparo se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Todavía no tenía evidencia real, solo sospechas. Y acusar a alguien sin evidencia, especialmente si ese alguien era un hombre respetado como el doctor Mendoza o los esposos de sus hermanas, sería considerado no solo inapropiado, sino potencialmente peligroso. «Nada», dijo finalmente, «solo que parece una coincidencia terrible que dos hermanas hayan muerto tan jóvenes». «Las coincidencias existen», dijo don Ernesto, «y hablar de esto es una falta de respeto a la memoria de tus hermanas». Amparo bajó la mirada y no dijo nada más. Pero había plantado una semilla, incluso si nadie quería reconocerlo. Por primera vez, la posibilidad de que las muertes no fueran accidentales había sido verbalizada, aunque fuera de forma vaga y sin acusaciones directas. Las negociaciones con Rodrigo Solís continuaron a pesar de las objeciones, o quizás precisamente por las objeciones. Don Ernesto necesitaba creer que el matrimonio de Josefina sería diferente, que probaría que Amparo estaba equivocada, que las muertes anteriores habían sido solo mala suerte. Era una necesidad psicológica más que lógica, pero era poderosa de todos modos. El compromiso se anunció en abril de 1876. La boda se programó para junio, un tiempo que a doña Refugio le parecía indecentemente corto, pero que don Ernesto insistía que era apropiado. Rodrigo visitó la casa varias veces durante el periodo de compromiso. Era encantador, atento, decía todas las cosas correctas. Trataba a Josefina con un respeto que parecía genuino. Hablaba con ella sobre libros, sobre música, sobre el mundo más allá del pueblo. Incluso doña Refugio, que había estado decidida a no simpatizar con él, encontró difícil mantener su resistencia. El doctor Mendoza, por supuesto, estaba involucrado en todo. Examinó a Josefina antes del matrimonio para asegurar que estaba en buena salud, como era costumbre. Declaró que ella estaba perfectamente sana, que no había razón médica para preocuparse. Habló con don Ernesto sobre las preocupaciones comprensibles de la familia después de 2 tragedias, y lo tranquilizó diciendo que tales coincidencias, aunque terribles, eran extremadamente raras.
Amparo observaba y tomaba notas mentales. Notó que el doctor Mendoza parecía particularmente interesado en Rodrigo, que los dos hombres pasaban mucho tiempo hablando en privado. Notó la forma en que Rodrigo preguntaba detalles sobre las enfermedades y muertes de Catalina y Mercedes, con una curiosidad que parecía ir más allá de la simple cortesía. Notó muchas cosas pequeñas que individualmente no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón que ella no podía ignorar. La boda de Josefina fue el evento más sombrío que el pueblo había visto. A pesar de los esfuerzos por hacerla festiva, había una atmósfera de fatalidad que ninguna decoración podía disipar. Josefina llevaba un vestido gris claro, no blanco, y no había música de mariachi, solo un par de guitarras tocando melodías suaves. Cuando el padre Sebastián preguntó si ella tomaba a Rodrigo como su esposo, hubo una pausa tan larga que algunos de los asistentes pensaron que ella iba a rechazarlo. Pero finalmente dijo sí, con una voz que apenas se escuchó más allá de la primera fila de bancas. Rodrigo, por su parte, parecía genuinamente feliz. Sonrió durante toda la ceremonia. Cuando besó a Josefina al final, fue con una ternura que parecía real. Y por un momento algunos de los presentes permitieron que la esperanza entrara en sus corazones. Quizás esta vez sería diferente. Quizás Josefina viviría y sería feliz. La recepción fue pequeña, solo familia inmediata. El doctor Mendoza estuvo presente, por supuesto, también Fernando Gutiérrez, viudo de Catalina, y para sorpresa de algunos, Aurelio Navarro, viudo de Mercedes. Los tres hombres, los tres esposos de las hermanas Ochoa, estaban sentados juntos en una mesa, hablando en voz baja, ocasionalmente riendo por algún comentario que solo ellos podían escuchar. Amparo los observaba desde el otro lado del salón, y por primera vez vio algo que la heló hasta los huesos. Los tres hombres no actuaban como viudos separados por la tragedia, actuaban como amigos, como cómplices. La forma en que se comunicaban, con miradas y medias sonrisas, sugería una familiaridad que no debería existir entre ellos. Josefina se mudó a la hacienda de Rodrigo después de la boda. Era una propiedad impresionante, con una casa grande de 2 pisos, establos llenos de caballos finos y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Rodrigo le mostró todo con orgullo, explicándole que todo esto sería de ella también, que ella era ahora la señora de la hacienda. Durante los primeros meses, Josefina escribió cartas regulares a su familia. Las cartas eran educadas pero vacías, llenas de descripciones de la casa y de las rutinas diarias, pero sin ninguna emoción real. Era como leer un inventario más que una comunicación personal. Doña Refugio leía y releía estas cartas, buscando algún indicio de lo que realmente sentía su hija, pero no encontraba nada. En septiembre, las cartas dejaron de llegar. Al principio, don Ernesto dijo que probablemente Josefina estaba ocupada adaptándose a su nueva vida. Pero doña Refugio insistió en visitar. Viajaron a la hacienda un domingo, sin avisar. Algo que se consideraba una falta de etiqueta, pero que doña Refugio ya no podía evitar. Josefina los recibió en la sala principal. Estaba pálida, más delgada de lo que había estado en la boda, pero sonrió y dijo que estaba bien, que simplemente había estado muy ocupada para escribir. Rodrigo fue encantador como siempre, insistió en que se quedaran a comer, hizo todo lo posible para que la visita fuera agradable. Pero doña Refugio notó cosas. Notó cómo Josefina se tensaba cuando Rodrigo entraba en la habitación. Notó cómo ella evitaba el contacto visual directo. Notó las sombras oscuras bajo sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba la taza de té. Y cuando intentó hablar con Josefina a solas, Rodrigo siempre encontraba una razón para estar presente. La visita terminó sin ninguna revelación dramática.
Doña Refugio regresó a casa con una sensación de desesperación. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué era exactamente, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Una vez que una mujer se casaba, pertenecía a su esposo. La ley, la iglesia y la sociedad toda apoyaban esta idea. Un padre no tenía derecho a interferir en el matrimonio de su hija, sin importar cuán preocupado estuviera. Capítulo 5. El otoño de 1876 llegó con una belleza inquietante a las tierras de Jalisco. Los campos se doraban con la cosecha, los árboles comenzaban a perder sus hojas y el aire se llenaba con el olor de la tierra húmeda y el humo de las fogatas. Era una época del año que tradicionalmente traía un sentido de satisfacción, de ciclos completados, de trabajo recompensado. Pero para la familia Ochoa, cada día que pasaba era solo una cuenta regresiva hacia un desastre que todos podían sentir acercándose, pero que nadie podía prevenir. En octubre llegó un mensaje urgente de la hacienda de Rodrigo. Josefina estaba enferma. El doctor Mendoza ya había sido llamado y estaba atendiendo el caso. Don Ernesto y doña Refugio debían venir de inmediato si querían ver a su hija. El viaje a la hacienda fue una pesadilla silenciosa. Don Ernesto conducía el carruaje con las manos apretadas en las riendas, con la mandíbula tensa. Doña Refugio estaba sentada a su lado, con el rosario enrollado alrededor de sus dedos, rezando sin parar. Amparo había insistido en acompañarlos y estaba en el asiento trasero, con los ojos fijos en el camino que se desplegaba frente a ellos. Cuando llegaron a la hacienda, fueron recibidos por Rodrigo, quien lucía apropiadamente preocupado. Les explicó que Josefina había comenzado a sentirse mal hace una semana. Al principio parecía solo un malestar estomacal, pero había empeorado rápidamente. El doctor Mendoza estaba haciendo todo lo posible, pero la enfermedad era particularmente agresiva. Josefina estaba en cama, en una habitación grande con cortinas pesadas que bloqueaban la mayor parte de la luz. Estaba tan pálida que parecía transparente, con la piel con un tinte verdoso que doña Refugio reconoció de inmediato. Era el mismo color que había tenido Mercedes antes de morir. El doctor Mendoza estaba junto a la cama, tomando el pulso de Josefina con expresión concentrada. Cuando vio entrar a la familia, se enderezó y saludó con un gesto de cabeza. «Es grave», dijo sin preámbulos. «El sistema digestivo está gravemente comprometido. Hay signos de toxicidad en la sangre. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Todos en la habitación sabían lo que estaba implicando. Doña Refugio se acercó a la cama y tomó la mano de su hija. Estaba fría y húmeda. Josefina abrió los ojos con esfuerzo y miró a su madre. «Mamá», susurró con una voz que apenas era audible. «Tenías razón, no debería haberme casado». Doña Refugio sintió que algo se rompía dentro de ella. «No digas eso», dijo, intentando mantener la voz firme. «Vas a mejorarte. El doctor te va a curar». Josefina cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «No», dijo simplemente. «No voy a mejorarme. Y tú lo sabes». Durante los siguientes 3 días, doña Refugio se negó a dejar el lado de su hija. Don Ernesto se quedaba en la habitación durante el día, pero por las noches se retiraba, incapaz de soportar ver a otra hija morir lentamente frente a él. Rodrigo iba y venía, siempre apropiadamente preocupado, siempre preguntando si había algo que pudiera hacer. El doctor Mendoza venía 2 veces al día, mañana y noche, para administrar el tratamiento. Traía medicamentos en botellas oscuras, líquidos que decía que ayudarían con el dolor y con la toxicidad. Cada vez que Josefina tomaba el medicamento, parecía empeorar. Los dolores se intensificaban, los vómitos se hacían más violentos, el color verdoso de su piel se hacía más pronunciado.
Amparo observaba todo esto con una atención que rayaba en la obsesión. Observó cómo el doctor preparaba el medicamento en la cocina, fuera de la vista de todos. Observó cómo Rodrigo se aseguraba de estar presente cada vez que Josefina lo tomaba. Observó la forma en que el doctor y Rodrigo se comunicaban con miradas, con pequeños gestos que parecían significar algo más de lo que aparentaban. En la tarde del tercer día, cuando el doctor fue a la cocina a preparar otra dosis del medicamento, Amparo lo siguió. Se quedó en el pasillo, fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca como para poder observar. Vio al doctor sacar de su maletín una botella pequeña que mantenía envuelta en un paño. La botella no tenía etiqueta. Vio cómo el doctor vertía un líquido claro de esta botella en el medicamento oscuro que prepararía para Josefina. Amparo sintió que su corazón se aceleraba. No sabía qué era ese líquido, pero sabía que el doctor lo estaba ocultando, que no quería que nadie más lo viera, y en ese momento la sospecha que había estado creciendo durante meses se cristalizó en una certeza. El doctor Mendoza estaba envenenando a sus hermanas. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué ganaban con esto los esposos? Esa noche, Josefina tuvo una crisis particularmente severa. Los dolores eran tan intensos que sus gritos podían escucharse en toda la casa. El doctor Mendoza dijo que era una señal de que el cuerpo estaba luchando contra la toxicidad, que era algo esperado. Pero doña Refugio, sosteniendo la mano de su hija, supo que era algo diferente. Era agonía pura. En las primeras horas de la mañana del día siguiente, Josefina murió. Tenía 19 años. Sus últimas palabras fueron para su madre. Lo siento mucho. El doctor Mendoza certificó la muerte como resultado de una intoxicación aguda de origen desconocido. Especuló que podría haber sido algo que comió, aunque no pudo identificar qué exactamente. Firmó el certificado de defunción con la misma letra clara que había usado para Catalina y Mercedes. El tercer funeral fue casi desierto. La gente del pueblo había comenzado a hablar. 3 hermanas muertas en circunstancias similares en menos de 4 años no podía ser solo coincidencia. Algunos hablaban de una maldición familiar. Otros especulaban sobre enfermedades hereditarias. Y algunos, en voz muy baja, susurraban palabras más oscuras: brujería, envenenamiento, asesinato. Pero nadie se atrevía a decir estas cosas en voz alta, no sin pruebas. Y no había pruebas, solo un patrón de muertes que podía explicarse, si uno quería, como una serie terrible de coincidencias. Josefina fue enterrada junto a sus hermanas. 3 tumbas en fila, 3 jóvenes que deberían haber vivido vidas largas y plenas. 3 lápidas con nombres y fechas que contaban una historia que el pueblo prefería no examinar demasiado de cerca. Rodrigo Solís lloró apropiadamente. Fernando Gutiérrez y Aurelio Navarro estaban presentes, ofreciendo su apoyo. Los 3 viudos estaban juntos nuevamente, formando un grupo cerrado que parecía existir separado del resto de los dolientes. El doctor Mendoza estuvo allí también, con la cabeza inclinada, con las manos juntas. Después del entierro, se acercó a don Ernesto y doña Refugio, expresó sus más profundas condolencias, dijo que lamentaba no haber podido hacer más. Habló con la sinceridad de un hombre que genuinamente se sentía mal por su fracaso profesional. Amparo lo observaba desde cierta distancia, y en ese momento tomó una decisión. No permitiría que hubiera una 4ª tumba, no permitiría que ella fuera la siguiente víctima de lo que ahora estaba segura que era un plan deliberado y malévolo. Iba a descubrir la verdad, iba a encontrar evidencia, y si no podía hacer que los culpables pagaran legalmente, encontraría otra forma de justicia. El luto en la casa Ochoa después de la muerte de Josefina fue diferente a los anteriores.
No era solo dolor, era desesperación, rabia y una sensación de impotencia que amenazaba con destruir lo que quedaba de la familia. Don Ernesto se retiró casi completamente del mundo. Pasaba sus días en su estudio, sin atender sus negocios, sin hablar con nadie. Doña Refugio estaba sumida en una depresión tan profunda que a veces pasaban días sin que ella dijera una palabra. Y Amparo, ahora la única hija sobreviviente, se movía por la casa como un fantasma, planeando, pensando, buscando una forma de probar lo que sabía en su corazón que era cierto. Capítulo 6. El invierno de 1877 fue particularmente cruel. Las heladas llegaron temprano y se quedaron tarde, y hubo una epidemia de influenza que se llevó a varios de los ancianos del pueblo. En la casa Ochoa, el frío externo parecía haber penetrado en las paredes mismas, haciendo que cada habitación fuera un espacio inhóspito, difícil de calentar, sin importar cuánta leña se quemara en las chimeneas. Amparo tenía ahora 18 años. Según todas las expectativas sociales, debería estar considerando el matrimonio, pero nadie en la familia se atrevía a mencionar el tema. La sola idea parecía obscena después de lo que había pasado con sus hermanas. Don Ernesto había declarado, en uno de los pocos momentos en que hablaba, que Amparo no se casaría nunca, que la mantendría en casa hasta que él muriera y después ella heredaría la propiedad y podría vivir como una mujer independiente. Era un arreglo inusual, escandaloso incluso, pero don Ernesto ya no le importaba lo que la sociedad pensara. Amparo no protestó esta decisión. De hecho, le convenía perfectamente. No tenía intención de casarse, no después de lo que había descubierto. Pero tampoco podía decirle a su padre lo que sabía, no sin pruebas concretas. Y obtener esas pruebas iba a requerir tiempo, paciencia y una cantidad considerable de astucia. Comenzó a educarse a sí misma sobre venenos. No era fácil. Los libros sobre toxicología no eran algo que una mujer joven pudiera pedir prestado de una biblioteca pública sin levantar sospechas. Pero el padre Sebastián tenía una pequeña colección de libros en la rectoría de la iglesia, incluyendo algunos textos médicos antiguos que contenían información sobre sustancias tóxicas. Amparo comenzó a visitarlo regularmente, bajo el pretexto de buscar consuelo espiritual después de la muerte de sus hermanas. El padre, compadecido por su dolor aparente, le permitía pasar tiempo en su biblioteca leyendo lo que quisiera. Así, Amparo aprendió sobre el arsénico. Aprendió que era un veneno popular precisamente porque sus síntomas imitaban enfermedades comunes. Dolores estomacales, vómitos, diarrea, deshidratación, fallo orgánico. Todo podía atribuirse a causas naturales si uno no sabía qué buscar. Aprendió que el arsénico era fácil de obtener. Se usaba en la agricultura como pesticida, en la taxidermia, incluso en algunos productos de belleza. Y aprendió que en dosis pequeñas y repetidas podía matar a una persona en el transcurso de semanas, dejando un cuerpo que parecía haber muerto de enfermedad natural. Pero saber sobre el arsénico no era lo mismo que poder probar que había sido usado. Los cuerpos de sus hermanas estaban enterrados. No había forma de exhumarlos sin una orden judicial, y obtener una orden judicial requeriría evidencia que Amparo no tenía. Era un círculo vicioso. Necesitaba evidencia para obtener justicia, pero necesitaba justicia para obtener la evidencia. Decidió cambiar su enfoque. Si no podía probar que sus hermanas habían sido envenenadas, quizás podría descubrir por qué. ¿Qué ganaban el doctor Mendoza y los 3 esposos con estas muertes? La respuesta obvia era dinero, pero Amparo necesitaba entender exactamente cómo funcionaba el plan. Comenzó a hacer preguntas discretas. Le preguntó a su padre sobre las dotes que había dado a sus hermanas. Don Ernesto, sumido en su dolor, respondió sin pensar mucho.
Había dado a Catalina una dote sustancial en efectivo más propiedades, a Mercedes una cantidad similar, a Josefina incluso más, porque Rodrigo había insistido en un matrimonio apropiado a su estatus. ¿Y qué pasó con ese dinero?, preguntó Amparo, intentando sonar casual. Los esposos lo mantuvieron. Por supuesto, dijo don Ernesto. Al casarse, todo lo que una mujer posee pasa a ser propiedad de su esposo. Así es la ley. Amparo sintió que algo se acomodaba en su mente. Las dotes. Por supuesto, los esposos habían ganado no solo las propiedades y el dinero que venía con las dotes, sino también cualquier herencia que las hermanas hubieran recibido eventualmente de sus padres. Y como viudos, no tenían que compartir nada con nadie. Era todo suyo, pero seguía habiendo una pieza que no encajaba. ¿Cómo se habían conocido estos tres hombres? ¿Cómo habían decidido colaborar en un plan tan monstruoso? ¿Y cuál era el papel del doctor Mendoza en todo esto? Amparo decidió investigar el pasado del doctor. Era un hombre que había aparecido en el pueblo solo 6 años antes, sin familia, sin conexiones previas en la región. Decía que venía de la Ciudad de México, pero nadie había verificado esto realmente. Su credencial médica parecía legítima, pero en una época en que los registros eran imperfectos y la comunicación entre ciudades era lenta, no habría sido difícil falsificar documentos. Hizo que uno de los trabajadores de su padre, un hombre mayor que había trabajado para la familia durante décadas y que era completamente leal, viajara a Guadalajara con una carta para un notario que don Ernesto conocía. La carta pedía información sobre un médico llamado Ignacio Mendoza, que supuestamente había estudiado en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Era una investigación discreta, el tipo de consulta que un padre podría hacer sobre un posible yerno. La respuesta llegó 6 semanas después. No había registro de ningún Ignacio Mendoza, graduado del Colegio de San Ildefonso, en las fechas que el doctor había indicado. De hecho, no había registro de nadie con ese nombre estudiando medicina en la Ciudad de México en absoluto. El doctor Mendoza era un impostor. Armada con esta información, Amparo comenzó a observar al doctor con aún más atención. Notó que hacía viajes frecuentes a pueblos vecinos, siempre con el pretexto de visitar pacientes. Notó que Fernando Gutiérrez, Aurelio Navarro y Rodrigo Solís a menudo viajaban también, a veces en las mismas fechas que el doctor, aunque supuestamente por razones no relacionadas. Y entonces, un día de marzo, Amparo vio algo que le confirmó sus peores sospechas. Estaba en el mercado del pueblo, comprando hilos para su madre, cuando vio al doctor Mendoza y a Fernando Gutiérrez hablando detrás de uno de los puestos. No se habían dado cuenta de su presencia. Estaban hablando en voz baja, pero Amparo estaba lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos de la conversación. La siguiente tiene que parecer diferente, decía Fernando. Ya lo tengo planeado, respondía el doctor. Un accidente, más convincente que una enfermedad. ¿Y la parte de él?, preguntó Fernando. Ya está arreglado, recibirá su porcentaje como siempre. Amparo se quedó helada. Estaban hablando de ella. Estaban planeando su muerte. Y había un cuarto hombre involucrado, alguien que recibiría un porcentaje de lo que fuera que estuvieran robando. Se alejó rápidamente antes de que pudieran verla. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el mercado podían escucharlo. Pero también sentía algo más que miedo, sentía una determinación fría y dura. Ahora tenía evidencia de una conspiración. No era suficiente para llevar a las autoridades, no sin más detalles, pero era un comienzo. Esa noche, Amparo no pudo dormir. Yacía en su cama, mirando al techo, pensando. Necesitaba un plan,
Necesitaba una forma de exponerlos sin convertirse ella misma en víctima, y necesitaba hacerlo pronto, porque ahora sabía que estaban planeando activamente su muerte. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Unos días después, mientras ayudaba a su madre a ordenar algunas cosas en el ático, Amparo encontró un baúl viejo que había pertenecido a su abuelo paterno. Dentro había papeles, cartas viejas y un libro que inmediatamente captó su atención. Era un diario, escrito con la letra temblorosa de un hombre anciano. Amparo se sentó en el suelo polvoriento del ático y comenzó a leer. El diario era de su abuelo, escrito en los últimos años de su vida. En él describía su sospecha de que su médico personal estaba robándole, falsificando recetas, vendiendo medicamentos caros y reemplazándolos con placebos baratos. El abuelo había comenzado a investigar por su cuenta, había encontrado evidencia, había planeado denunciar al médico, pero antes de que pudiera hacerlo, había muerto. Muerte súbita, había dicho el certificado. Fallo cardíaco. El mismo médico que él sospechaba de fraude había firmado su certificado de defunción. Amparo sintió que algo hacía clic en su mente. Su abuelo había estado en la misma situación que ella. Había sabido la verdad, pero no había podido probarla a tiempo. Y había pagado por ese conocimiento con su vida. Pero su abuelo le había dejado algo. En las últimas páginas del diario había escrito una lista de contactos, hombres en Guadalajara y en la Ciudad de México que él había conocido en sus años de negocios. Algunos eran abogados, algunos eran periodistas, uno era un juez federal. Amparo arrancó esas páginas del diario y las guardó cuidadosamente. Eran sus salvavidas. Si las cosas se ponían demasiado peligrosas, si los conspiradores se movían contra ella antes de que ella pudiera exponerlos, estas eran las personas a las que podría recurrir. Pero primero necesitaba más evidencia. Necesitaba algo concreto, algo que ni siquiera un médico respetado pudiera negar. La oportunidad llegó a finales de marzo. Don Ernesto recibió una carta del padre Sebastián, pidiéndole que asistiera a una reunión en la rectoría para discutir asuntos de la parroquia. Era una petición inusual, pero no sin precedentes. Don Ernesto, que había estado evitando las interacciones sociales durante meses, decidió asistir, quizás porque sentía que había descuidado sus deberes cívicos. La reunión era por la noche. Don Ernesto y doña Refugio fueron juntos, dejando a Amparo sola en la casa con solo los criados. Amparo esperó una hora después de que se fueran. Luego se puso un chal oscuro y salió de la casa silenciosamente por la puerta trasera. Fue directamente a la casa del doctor Mendoza. Sabía que él también estaría en la reunión en la rectoría. Había sido mencionado específicamente en la carta. Su casa estaría vacía. El doctor vivía solo, sin familia, sin sirvientes que vivieran en la propiedad. La puerta trasera estaba cerrada, pero Amparo había traído una herramienta que había tomado del taller de su padre. Le tomó varios minutos de manipulación nerviosa, pero eventualmente la cerradura cedió. Entró en la casa, con el corazón latiendo en sus oídos, completamente consciente de que si la descubrían no habría explicación inocente posible. La casa del doctor era impecable, casi estéril. Había una sala, un comedor, un estudio y un dormitorio arriba. Amparo fue directamente al estudio. Había un escritorio grande de madera oscura lleno de papeles ordenados cuidadosamente, una estantería llena de libros médicos. Y en una esquina, un armario con puertas de vidrio que contenía botellas de medicamentos. Amparo comenzó a revisar el escritorio. Había facturas, correspondencia con otros médicos, notas sobre pacientes. Todo parecía perfectamente normal, exactamente lo que uno esperaría encontrar en el escritorio de un médico respetable. Pero Amparo sabía que la evidencia real estaría oculta, protegida. Buscó
cajones secretos. Revisó los libros en la estantería, buscando compartimentos escondidos. Y finalmente, detrás de un retrato al óleo que colgaba en la pared, encontró una caja fuerte pequeña. La caja no tenía cerradura de combinación, solo una cerradura de llave simple. Amparo probó con varias herramientas, pero no pudo abrirla. Estaba a punto de darse por vencida cuando notó algo. El retrato estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera movido recientemente y no lo hubiera vuelto a colocar perfectamente. Y detrás del marco, pegada con cera, había una llave pequeña. Con manos temblorosas, Amparo abrió la caja fuerte. Capítulo 7. Dentro de la caja fuerte, Amparo encontró exactamente lo que había estado buscando, y más de lo que se había atrevido a esperar. Había un fajo de documentos atados con un cordel. Había varias botellas pequeñas, sin etiquetar, conteniendo líquidos de diferentes colores. Y había un libro de contabilidad con anotaciones en una letra que Amparo no reconoció de inmediato. Tomó todo y lo llevó al escritorio, donde había mejor luz de la lámpara de aceite. Sus manos temblaban mientras desataba el cordel que mantenía unidos los documentos. El primero era un certificado de defunción, pero no uno oficial. Era una copia, o quizás un borrador. Y el nombre en él la heló hasta los huesos: Catalina Ochoa de Gutiérrez. Pero las causas de muerte listadas eran diferentes de las del certificado oficial. Este decía claramente: envenenamiento por arsénico administrado sistemáticamente durante un período de 2 semanas. Había documentos similares para Mercedes y Josefina, certificados de defunción no oficiales que describían exactamente cómo habían sido asesinadas. No eran documentos que el doctor hubiera planeado mostrar a nadie. Eran para su propio registro, quizás para documentar su trabajo para los conspiradores. El libro de contabilidad era aún más revelador. Contenía entradas fechadas que correspondían aproximadamente a los matrimonios y muertes de las 3 hermanas. Cada entrada mostraba una cantidad de dinero dividida en 4 partes iguales. Los nombres junto a cada parte eran solo iniciales: IM por Ignacio Mendoza, FG por Fernando Gutiérrez, AN por Aurelio Navarro y RS por Rodrigo Solís. Los números eran asombrosos. Sumando todas las entradas, los 4 hombres habían repartido más de 50,000 pesos entre ellos. Era una fortuna, suficiente para que hombres sin escrúpulos cometieran asesinato, suficiente para que planearan hacerlo 4 veces. Amparo continuó leyendo. Había correspondencia entre los 4 hombres, cartas que revelaban cómo habían planeado todo. Se conocían desde hacía años, al parecer. Habían trabajado juntos en un esquema similar en otro pueblo, en otro estado. Aquella vez había sido solo una viuda rica y habían salido impunes. El éxito de aquella empresa los había inspirado a intentar algo más ambicioso. Habían llegado a Jalisco con identidades cuidadosamente construidas. El doctor Mendoza se había establecido primero construyendo su reputación. Luego habían llegado los otros 3, uno por uno, cada uno con una historia de fondo creíble, y habían esperado pacientemente la oportunidad correcta. Cuando el doctor Mendoza se convirtió en el médico de confianza de la familia Ochoa, una familia con 4 hijas casaderas y una fortuna respetable, supieron que habían encontrado su objetivo. Las dotes serían sustanciales. Las herencias eventualmente serían aún mayores. Y 4 víctimas significaban 4 pagos. El plan era simple en su maldad. Cada conspirador se casaría con una de las hermanas Ochoa. El doctor ayudaría a asegurar que los matrimonios se arreglaran, usando su posición de confianza para recomendar a los pretendientes como hombres respetables.
Después de cada matrimonio, esperarían un tiempo prudente, tal vez un año, y entonces el doctor comenzaría a administrar veneno a la esposa. Cuando ella muriera, él firmaría un certificado de defunción que atribuyera la muerte a causas naturales. El viudo heredaría todo, y los 4 hombres se dividirían las ganancias. Ya habían ejecutado el plan 3 veces, y ahora estaban preparando la 4ª y última. Amparo siguió leyendo, con las manos temblando cada vez más. Había una carta reciente, fechada solo 2 semanas antes. Era de Fernando Gutiérrez, escribiendo a los otros 3. En ella expresaba su preocupación de que Amparo sospechara algo. Sugería que necesitaban actuar pronto, antes de que ella pudiera causar problemas. La respuesta del doctor Mendoza estaba adjunta. Decía que había un plan alternativo en preparación. En lugar de esperar a que Amparo se casara con el 4º conspirador, un hombre llamado Lisandro Prieto, que al parecer ya había sido contactado y estaba esperando ser presentado a la familia, crearían una situación en la que Amparo muriera de forma aparentemente accidental. Sería más rápido y, dado que no habría dote o herencia inmediata disponible para ellos, don Ernesto en su dolor probablemente dejaría todo su patrimonio a la iglesia o a alguna institución caritativa. Los conspiradores podrían entonces presentar reclamaciones legales sobre partes de la herencia, argumentando deudas pendientes o inversiones conjuntas con el difunto. Era más complicado, pero todavía podía funcionar. La fecha propuesta para el accidente de Amparo era dentro de 1 semana. El método, un caballo asustadizo, un camino peligroso, una caída que parecería completamente natural. Rodrigo Solís tenía experiencia con caballos y se encargaría de los detalles técnicos. Amparo sintió que la habitación giraba a su alrededor. Había encontrado la evidencia. Tenía pruebas concretas de todo, pero también tenía solo 1 semana antes de que intentaran matarla. Tomó una decisión rápida. Enrolló todos los documentos y los metió bajo su chal. Tomó una de las botellas, sin etiquetar de la caja fuerte, esperando que contuviera el veneno que habían usado. Y luego, con mucho cuidado, volvió a colocar todo lo demás exactamente como lo había encontrado, cerró la caja fuerte y puso la llave de vuelta detrás del retrato. Salió de la casa del doctor Mendoza de la misma forma en que había entrado, por la puerta trasera. Se aseguró de que no hubiera evidencia de su intrusión, y luego corrió de vuelta a su casa, con los documentos robados apretados contra su pecho, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. Cuando llegó a casa, los criados ya se habían retirado por la noche. Subió a su habitación, encendió todas las lámparas y extendió los documentos sobre su cama. Los leyó nuevamente, esta vez más lentamente, asegurándose de entender cada detalle. Tenía evidencia, pero ¿qué podía hacer con ella? Si iba a las autoridades locales, el alguacil probablemente no le creería. Era una mujer joven, conocida por ser poco convencional, acusando a hombres respetables de crímenes impensables. Y el doctor Mendoza tenía influencia. Podría simplemente negar todo, decir que los documentos eran falsificaciones, que Amparo estaba loca de dolor por la muerte de sus hermanas. Necesitaba ir más alto. Necesitaba llevar esta evidencia a alguien que no pudiera ser influenciado por la posición del doctor en la comunidad local. Recordó la lista de contactos de su abuelo. Uno de ellos era un juez federal en Guadalajara. Si pudiera llegar a él, presentarle la evidencia, quizás habría justicia. Pero Guadalajara estaba a varios días de viaje y solo tenía 1 semana antes de que intentaran matarla. No tenía tiempo de hacer el viaje ida y vuelta antes de que el plan se pusiera en marcha. A menos que... Una idea comenzó a formarse en la mente de Amparo. Era arriesgada, potencialmente suicida, pero podría funcionar. Pasó el resto de la noche escribiendo cartas.
Una era para el juez federal en Guadalajara, explicando todo lo que había descubierto, adjuntando copias de los documentos más importantes. Otra era para el periodista de la lista de su abuelo, un hombre que escribía para uno de los periódicos principales en la Ciudad de México. La tercera era para sus padres, explicando lo que había hecho y pidiéndoles perdón por el dolor adicional que su plan les causaría. Selló las cartas y las escondió en lugares diferentes de su habitación. Si algo salía mal, si los conspiradores la mataban antes de que pudiera ejecutar su plan, al menos estas cartas eventualmente serían encontradas. La verdad saldría a la luz, aunque fuera tarde para salvarla a ella. Al día siguiente, Amparo actuó como si nada hubiera cambiado. Fue amable con sus padres, ayudó con las tareas del hogar, bordó un poco en la tarde. Era importante que los conspiradores no sospecharan que ella sabía. El doctor Mendoza vino a visitar a don Ernesto esa tarde, como hacía regularmente. Amparo lo saludó cortésmente, le ofreció té, conversó sobre el clima. El doctor la observaba con sus ojos fríos y calculadores, pero no dio ninguna señal de que supiera que su caja fuerte había sido violada. Después de que el doctor se fue, Amparo fue al estudio de su padre. Don Ernesto estaba sentado en su escritorio, mirando papeles sin realmente verlos. «Padre», dijo Amparo suavemente, «necesito pedirte algo». Don Ernesto levantó la vista. Sus ojos estaban opacos, como si una parte de él ya hubiera muerto con sus otras hijas. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Necesito que confíes en mí», dijo Amparo. «Y necesito que, sin importar lo que pase en los próximos días, te aferres a la esperanza de que todo será explicado». Don Ernesto la miró confundido. «No entiendo». «Lo entenderás», prometió Amparo. «Pero por ahora solo necesito que confíes». Don Ernesto asintió lentamente. No tenía la energía para hacer más preguntas. Esa noche, Amparo no durmió. Yacía en su cama, con los ojos abiertos, repasando su plan una y otra vez. Era arriesgado. Muchas cosas podían salir mal, pero era la única forma que se le ocurría de exponer a los conspiradores y sobrevivir para ver la justicia ejecutarse. Al día siguiente, comenzó la fase final de su plan. Fue a la iglesia y habló con el padre Sebastián. Le dijo que había estado reflexionando mucho sobre su futuro, sobre el matrimonio. Dijo que había cambiado de opinión, que después de todo creía que debería casarse, que era su deber como mujer y como católica devota. El padre Sebastián estaba sorprendido, pero complacido. Le dijo que era una decisión sabia, que Dios la bendeciría por aceptar su vocación. Le preguntó si había alguien en particular en quien estuviera interesada. Amparo fingió timidez. Dijo que había notado a un caballero en la iglesia recientemente, un hombre que parecía respetable. Cuando el padre le preguntó quién, ella dijo el nombre que había leído en las cartas: Lisandro Prieto. El padre Sebastián se mostró aún más complacido. Casualmente, mencionó que había escuchado cosas excelentes sobre el señor Prieto de parte del doctor Mendoza. Sería un partido muy apropiado. Amparo pidió al padre que actuara como intermediario, que contactara al señor Prieto y organizara un encuentro apropiado entre ellos, con el conocimiento y permiso de sus padres, por supuesto. El padre Sebastián accedió con entusiasmo. Esta era exactamente el tipo de tarea que él disfrutaba: facilitar matrimonios entre buenos católicos. Cuando Amparo regresó a casa, le informó a sus padres de su decisión de considerar el matrimonio. Como esperaba, su padre estaba consternado. Su madre estaba horrorizada. Ambos trataron de disuadirla, pero Amparo insistió. Dijo que había rezado mucho sobre esto, que sentía que era su deber, que no podía dejar que el miedo la paralizara por el resto de su vida, que tenía fe en que Dios la protegería.
Sus palabras eran cuidadosamente escogidas para sonar como la resignación piadosa que la sociedad esperaba de una mujer joven. Pero en realidad, cada palabra era parte de su trampa, porque Amparo sabía algo que los conspiradores no sabían. Sabía que ella sabía, y ese conocimiento era su arma. Capítulo 8. Los eventos que siguieron se desarrollaron con una velocidad que sorprendió incluso a Amparo. El padre Sebastián contactó a Lisandro Prieto, quien expresó su alegría ante la propuesta. Se organizó un encuentro formal en la casa de los Ochoa para el domingo siguiente. El doctor Mendoza, al enterarse de la noticia, visitó a la familia para expresar su satisfacción, diciendo que el señor Prieto era un hombre excelente, que él mismo había tenido el placer de conocerlo. Don Ernesto y doña Refugio estaban en agonía. Veían a su última hija caminando hacia lo que ellos creían que era su muerte, y no podían hacer nada para detenerla sin ir contra su voluntad expresada y contra las normas sociales que habían gobernado sus vidas enteras. La noche antes del encuentro con Lisandro Prieto, Amparo habló largamente con su madre. Fue una conversación circular, llena de pausas y lágrimas. Doña Refugio le suplicó que reconsiderara. Amparo simplemente tomó las manos de su madre y le dijo que confiara en ella, que todo se revelaría pronto. «Mamá», dijo Amparo, «¿confías en mí?» Doña Refugio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió. «Confío en ti, pero tengo tanto miedo». «Lo sé», dijo Amparo. «Yo también tengo miedo, pero a veces el miedo es la señal de que estamos a punto de hacer algo importante». El domingo llegó con un cielo gris amenazando lluvia. Lisandro Prieto llegó a la hora acordada, acompañado por el doctor Mendoza como su presentador formal. Era un hombre de unos 35 años, con cabello oscuro peinado hacia atrás y una barba cuidadosamente recortada. Sus modales eran impecables, su ropa era elegante sin ser ostentosa. Era, en todos los aspectos, exactamente el tipo de hombre que los padres respetables considerarían un buen partido para su hija. La reunión se llevó a cabo en la sala principal. Se sirvió té y pasteles. La conversación fue educada y formal, como dictaba la etiqueta. Lisandro habló de sus propiedades, de sus intereses en la literatura y la música. Expresó su admiración por Amparo, a quien había visto en la iglesia y que le había parecido una joven de gran virtud y belleza. Amparo desempeñó su papel perfectamente. Fue modesta, educada, respondió a las preguntas apropiadamente. Pero sus ojos estaban constantemente en movimiento, observando las interacciones entre Lisandro y el doctor Mendoza. Los pequeños gestos, las miradas compartidas, la confirmación de que estos dos hombres eran realmente cómplices. Después de una hora de conversación, Lisandro expresó formalmente su interés en cortejar a Amparo, con la intención eventual de matrimonio si ambas partes lo encontraban apropiado. Don Ernesto, con la voz rota, dio su consentimiento. ¿Qué otra cosa podía hacer? Su hija había expresado su deseo de casarse, y negarse habría sido ir contra todo lo que la sociedad y la religión dictaban. Se acordó que habría un período de cortejo de un mes. Era inusualmente corto, pero el doctor Mendoza sugirió que, dada la edad de Amparo, y el hecho de que ya no tenía hermanas que la acompañaran en las actividades sociales, un período más largo sería innecesario. Lo dijo con una sonrisa benévola, pero Amparo pudo ver el cálculo detrás de sus ojos. Querían acelerar el proceso, llevarla al altar antes de que pudiera cambiar de opinión o descubrir algo más. Después de que Lisandro y el doctor se marcharan, la casa Ochoa cayó en un silencio pesado. Doña Refugio se retiró a su habitación, donde podían escucharse sus sollozos a través de la puerta cerrada. Don Ernesto se sentó en su estudio, con la cabeza entre las manos, y Amparo subió a su propia habitación, donde inmediatamente se puso a trabajar en la siguiente fase de su plan.
Esa noche, usando una capa oscura para ocultarse, salió de la casa después de que todos se habían retirado. Fue a la oficina del telegrafista del pueblo, un hombre al que conocía desde la infancia. Le entregó 3 telegramas que había preparado cuidadosamente. Uno era para el juez federal en Guadalajara, otro para el periodista en la Ciudad de México. El tercero era para el comandante de la Policía Federal, también en Guadalajara. Los 3 telegramas decían esencialmente lo mismo. Había descubierto evidencia de una conspiración de asesinato que involucraba a un médico fraudulento y 3 hombres que se habían casado con sus hermanas. Adjuntaba la evidencia por correo, que llegaría en los próximos días, y pedía urgentemente que las autoridades apropiadas vinieran al pueblo a investigar con discreción antes de que se llevara a cabo un 4º asesinato. El telegrafista, un hombre honesto que había conocido a la familia Ochoa toda su vida y que había llorado en los 3 funerales, leyó los telegramas con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminó, miró a Amparo con una mezcla de horror y admiración. —¿Es todo esto verdad? —preguntó en voz baja. —Cada palabra —respondió Amparo—, y necesito que envíes estos telegramas de inmediato sin decírselo a nadie, especialmente al doctor Mendoza o a cualquiera de los hombres que se casaron con mis hermanas. El telegrafista asintió. —Lo haré, y que Dios te proteja, niña. Amparo regresó a casa con el primer rayo de esperanza que había sentido en meses. Había puesto en movimiento fuerzas que los conspiradores no podrían detener, pero también sabía que los próximos días serían los más peligrosos. Si los conspiradores sospechaban algo, si el doctor descubría que su caja fuerte había sido violada, podrían decidir actuar inmediatamente, antes de que las autoridades pudieran llegar. Durante los siguientes días, Amparo siguió actuando como una novia emocionada. Recibió a Lisandro cuando venía a visitarla. Hablaba con él sobre los planes para la boda. Visitaba tiendas con su madre, fingiendo considerar telas para un vestido de novia. Todo el tiempo estaba vigilante, atenta a cualquier señal de que los conspiradores habían descubierto su engaño. El doctor Mendoza venía diariamente, siempre con alguna excusa, para revisar la salud de don Ernesto, para traer un tónico para los nervios de doña Refugio, para hablar sobre los preparativos de la boda. Amparo notaba cómo la observaba, como si estuviera evaluando algo, pero ella mantenía su fachada perfectamente. El viernes, 5 días después de que había enviado los telegramas, Amparo comenzó a temer que su plan hubiera fallado. Quizás los telegramas no habían llegado. Quizás las autoridades no la habían creído. Quizás había subestimado el alcance de la influencia de los conspiradores. Pero entonces, el sábado por la mañana, llegaron visitantes inesperados al pueblo. 3 hombres en un carruaje oficial, con el sello del gobierno de Jalisco. Se registraron en la posada del pueblo, diciendo que estaban allí por asuntos oficiales. El posadero, un chismoso nato, comenzó a especular inmediatamente sobre qué asuntos oficiales podrían traer a funcionarios del gobierno a un pueblo tan pequeño. Amparo supo de su llegada a través de uno de los criados, quien había escuchado los rumores en el mercado. Su corazón se aceleró. Las autoridades habían venido. Su plan estaba funcionando. Pero ahora llegaba la parte más peligrosa. Necesitaba hacer contacto con las autoridades sin que los conspiradores se dieran cuenta. Y necesitaba hacerlo rápido antes de la boda que estaba programada para el miércoles siguiente. El domingo por la mañana, en lugar de ir a la iglesia con su familia, Amparo fingió sentirse indispuesta. Dijo que se quedaría en casa, descansando. Sus padres, preocupados, sugirieron llamar al doctor Mendoza. Amparo rechazó la idea con firmeza, diciendo que era solo fatiga, que lo único que necesitaba era un poco de sueño. Cuando la familia se fue a la iglesia,
Dejándola bajo el cuidado de una criada vieja que estaba medio sorda, Amparo se vistió rápidamente y salió por la puerta trasera. Fue directamente a la posada donde se alojaban los funcionarios del gobierno. Los encontró en el comedor, tomando un desayuno tardío. Uno era el juez federal a quien había escrito, un hombre de unos 50 años, con cabello plateado y una expresión seria. Los otros dos eran un investigador de la Policía Federal y un médico forense de Guadalajara. Cuando Amparo se presentó, el juez la reconoció inmediatamente de su descripción en las cartas. La invitó a sentarse y a explicar la situación en persona. Amparo les contó todo: las muertes de sus hermanas, sus sospechas, el descubrimiento de los documentos, el plan para matarla a ella también. Habló por casi una hora respondiendo preguntas, proporcionando detalles. Los tres hombres escuchaban con expresiones cada vez más sombrías. Cuando terminó, el juez se reclinó en su silla y suspiró profundamente. «Señorita Ochoa», dijo, «lo que está describiendo es uno de los crímenes más elaborados y despiadados que he encontrado en mi carrera. Y la evidencia que nos envió por correo, que llegó ayer, es sustancial. Pero necesitamos proceder con cuidado. Estos hombres son respetados en la comunidad. Si los acusamos públicamente sin evidencia adicional, podrían simplemente negar todo». «¿Qué sugiere?», preguntó Amparo. «Necesitamos evidencia forense», dijo el médico forense. «Necesitamos exhumar los cuerpos de sus hermanas y realizar análisis. Si murieron de envenenamiento por arsénico, como sugieren los documentos, habrá rastros en sus tejidos. El arsénico se acumula en el cabello, en las uñas, en los huesos. No desaparece con el tiempo». Amparo sintió que un escalofrío la recorría. La idea de desenterrar a sus hermanas era horrible. Pero si era necesario para lograr justicia, lo aceptaría. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó. «Unos pocos días para obtener las órdenes judiciales apropiadas y realizar las exhumaciones», respondió el juez. «Unos días más para los análisis. Quizás una semana en total». «No tenemos una semana», dijo Amparo urgentemente. «Estoy programada para casarme el miércoles. Y hay un plan para que muera en un accidente antes de eso, si los conspiradores sospechan algo». Los tres hombres intercambiaron miradas. «Entonces necesitamos actuar más rápido», dijo el investigador policial. «Y necesitamos mantenerla a salvo mientras obtenemos la evidencia que necesitamos». Desarrollaron un plan. Amparo regresaría a casa y continuaría actuando como si nada hubiera cambiado. Las autoridades comenzarían el proceso de obtener las órdenes judiciales para las exhumaciones, trabajando discretamente. Mientras tanto, mantendrían vigilancia sobre Amparo y sobre los conspiradores. Si había cualquier intento de lastimar a Amparo, intervendrían inmediatamente. Amparo regresó a casa antes de que su familia volviera de la iglesia. Cuando llegaron, ella estaba en su cama, fingiendo haber estado durmiendo. Doña Refugio fue a verla. Colocó una mano en su frente para verificar si tenía fiebre. Amparo le sonrió débilmente y le aseguró que se sentía mejor. Los siguientes días fueron una agonía de espera. Amparo continuó su rutina normal, pero cada ruido la sobresaltaba. Cada visita del doctor Mendoza la ponía en alerta máxima. Sabía que las autoridades la estaban vigilando, pero no podía verlos. Estaban ocultos, observando desde la distancia. El martes por la mañana, un día antes de la boda programada, el doctor Mendoza llegó a la casa con una expresión extraña en su rostro. Pidió hablar con don Ernesto en privado. Desde su habitación arriba, Amparo podía escuchar sus voces subir, aunque no podía distinguir las palabras. Después de una hora, el doctor se fue. Don Ernesto emergió del estudio con el rostro completamente blanco. Llamó a doña Refugio y a Amparo. «El doctor ha sugerido», dijo con voz temblorosa, «que cancelemos la boda». Amparo sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué?».
Dice que ha escuchado rumores preocupantes en el pueblo, rumores sobre nuestra familia, sobre las muertes de tus hermanas. Dice que hasta que estos rumores se disipen, sería mejor esperar, que no sería apropiado celebrar una boda en estas circunstancias. Amparo entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Los conspiradores habían descubierto algo. Quizás habían notado a los funcionarios del gobierno en el pueblo. Quizás el doctor finalmente había revisado su caja fuerte y había descubierto que faltaban documentos. De cualquier forma, estaban nerviosos, y un plan nervioso era un plan peligroso. ¿Y qué dijo el señor Prieto?, preguntó Amparo, manteniendo su voz calmada. El doctor dice que el señor Prieto está de acuerdo. De hecho, está considerando retirarse completamente del compromiso. Dice que no quiere involucrar su nombre con la mala fortuna que parece perseguir a nuestra familia. Esa tarde, Amparo recibió una nota discreta del investigador policial. Las órdenes judiciales habían sido aprobadas. Las exhumaciones comenzarían esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad, para evitar causar un escándalo público antes de tener los resultados de los análisis. Todo estaba llegando a un punto de quiebre. Amparo lo sentía en el aire, en la forma en que sus padres la miraban, en el silencio tenso de la casa. Esa noche, después de que todos se habían retirado, Amparo escuchó un ruido en el jardín. Su habitación estaba en el segundo piso, con una ventana que daba al patio trasero. Se acercó cuidadosamente a la ventana y miró hacia abajo. En la oscuridad, pudo distinguir una figura moviéndose entre los árboles. Era un hombre y llevaba algo en la mano. Se acercaba a la casa, caminando con el cuidado de alguien que no quiere ser detectado. Amparo reconoció la forma del hombre. Era Rodrigo Solís, el viudo de Josefina. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Estaban haciendo su movimiento. Habían decidido no esperar más, eliminarla antes de que pudiera causar más problemas. Amparo se alejó de la ventana y abrió la puerta de su habitación silenciosamente. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Podía escuchar los ronquidos suaves de su padre desde el estudio, donde a veces se quedaba dormido trabajando. La respiración pesada de su madre desde la habitación principal. Bajó las escaleras con el mayor cuidado posible, evitando los escalones que crujían. Cuando llegó al primer piso, pudo ver que la puerta trasera, que siempre se trancaba por la noche, estaba ligeramente abierta. Alguien había entrado en la casa. Amparo supo que debería gritar, despertar a sus padres, causar una conmoción. Pero también sabía que si lo hacía, Rodrigo simplemente escaparía, y no habría evidencia de que había estado allí, de que había intentado hacerle daño. Sería su palabra contra la de un hombre respetable. En su lugar, hizo algo que solo más tarde reconocería como extremadamente valiente o extremadamente tonto. Se escondió detrás de una cortina grande en la sala, esperando ver qué haría Rodrigo. No tuvo que esperar mucho. Rodrigo entró en la casa, cerrando la puerta tras él. En su mano llevaba algo que brillaba débilmente en la oscuridad. Amparo no podía ver claramente qué era, pero la forma sugería un cuchillo. Rodrigo comenzó a subir las escaleras, dirigiéndose hacia las habitaciones del segundo piso, hacia la habitación de Amparo. Amparo esperó hasta que él estuvo en la mitad de las escaleras, y entonces salió de su escondite y corrió hacia la puerta principal. La abrió de golpe, dejando que la noche entrara, y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Ayuda! ¡Intrusos! ¡Asesinos! Su grito despertó a toda la casa. Las lámparas se encendieron arriba. Podía escuchar a su padre gritando, a su madre llorando de miedo. Y desde afuera, desde los lugares donde habían estado vigilando, los policías federales corrieron hacia la casa. Rodrigo, atrapado en las escaleras, intentó huir, pero los policías ya estaban en la puerta, con sus armas desenfundadas. Le ordenaron que se detuviera, que dejara caer lo que fuera que estaba sosteniendo.
Rodrigo vaciló por un momento. Sus ojos encontraron los de Amparo. En ellos ella pudo ver rabia, miedo y finalmente resignación. Dejó caer el cuchillo, que cayó con un ruido metálico en el piso de madera. «Era por el dinero», dijo Rodrigo en voz baja, casi a sí mismo. «Solo era por el dinero». Los policías lo arrestaron, y mientras lo llevaban afuera, Amparo se dio cuenta de que estaba temblando incontrolablemente. La adrenalina que la había mantenido en movimiento durante semanas finalmente se agotaba, dejándola débil y exhausta. Don Ernesto bajó las escaleras corriendo. Abrazó a su hija con fuerza. Doña Refugio estaba detrás de él, con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. El juez federal entró en la casa, acompañado por el médico forense. Explicó brevemente a don Ernesto y doña Refugio lo que Amparo había descubierto, lo que había estado haciendo durante las últimas semanas. «Su hija», dijo el juez con respeto evidente en su voz, «es una mujer extraordinariamente valiente y extraordinariamente astuta. Ella sola desentrañó una conspiración que había funcionado durante años, y su evidencia será suficiente para llevar a estos hombres ante la justicia». En los días que siguieron, la verdad completa salió a la luz. Las exhumaciones se realizaron. El médico forense encontró niveles altísimos de arsénico en los cuerpos de las tres hermanas. Los otros conspiradores fueron arrestados: Fernando Gutiérrez, Aurelio Navarro y finalmente el doctor Ignacio Mendoza, cuyo nombre real resultó ser Ignacio Morales, un estafador y asesino que había operado en varios estados bajo diferentes identidades. Lisandro Prieto también fue arrestado. En su casa encontraron mapas y planes, notas sobre la familia Ochoa, cartas de coordinación con los otros conspiradores. Todo documentado, todo preservado, como si nunca hubieran imaginado que podrían ser atrapados. El juicio fue sensacional. Duró 3 meses. Periodistas vinieron desde todo el país para cubrir el caso de las hermanas muertas de Jalisco y la mujer joven que había resuelto los asesinatos de sus propias hermanas. Amparo tuvo que testificar, contando su historia una y otra vez, mostrando la evidencia que había encontrado, explicando cómo había descubierto la verdad. Los 4 hombres fueron encontrados culpables de asesinato premeditado, conspiración y fraude. La sentencia fue muerte por fusilamiento. En la época era el castigo estándar para crímenes tan atroces. La ejecución se llevó a cabo un año después, en la primavera de 1878. Amparo no asistió. No tenía deseo de ver morir a los hombres que habían matado a sus hermanas. Su justicia no estaba en observar su fin, sino en saber que la verdad había sido revelada, que ellos habían sido castigados, que ninguna otra familia sufriría a manos de estos hombres. Don Ernesto y doña Refugio nunca se recuperaron completamente de la pérdida de 3 de sus 4 hijas. Pero la revelación de que las muertes no habían sido voluntad de Dios, sino resultado de la maldad humana, trajo un tipo extraño de paz. Al menos sabían la verdad. Al menos las almas de sus hijas podían descansar, sabiendo que habían sido vengadas. Amparo nunca se casó. Vivió con sus padres hasta que ellos murieron, y después heredó la propiedad como su padre había prometido. Usó su fortuna para establecer un refugio para mujeres en situaciones matrimoniales abusivas, un lugar donde podían estar seguras, donde podían recibir ayuda legal para separarse de esposos peligrosos. Vivió hasta los 82 años y murió en 1941, habiendo visto el siglo XIX convertirse en el XX, habiendo visto cambiar el mundo de formas que apenas podía haber imaginado cuando era joven. Pero nunca olvidó a sus hermanas. Nunca olvidó que su valentía, su inteligencia y su determinación habían sido lo único que había detenido una serie de crímenes que de otra forma habrían continuado sin castigo.
En su lápida, por su propia petición, se grabaron los nombres de sus 3 hermanas junto al suyo: Catalina, Mercedes, Josefina y Amparo Ochoa. 4 hermanas, 3 muertas demasiado jóvenes, una que vivió lo suficiente para asegurarse de que su memoria nunca se olvidara. Y en el archivo parroquial de aquel pueblo, cuyo nombre fue deliberadamente borrado de los mapas oficiales después del escándalo, todavía existe aquella nota al margen, escrita con letra temblorosa: que Dios perdone lo que no pudimos ver. Pero quizás la nota debería decir algo diferente. Quizás debería decir que Dios bendiga a la que sí pudo ver y que tuvo el valor de actuar. La historia de la familia Ochoa se contó durante décadas, en las noches alrededor del fuego, pasando de generación en generación. Se convirtió en leyenda, en advertencia, en inspiración. Las madres les contaban a sus hijas sobre Amparo Ochoa, la mujer que se negó a ser una víctima, que usó su mente para desenmascarar a los asesinos de sus hermanas. Los documentos del juicio todavía existen, guardados en los archivos de Jalisco. Los certificados de defunción falsos, las cartas entre los conspiradores, el libro de contabilidad con su registro meticuloso de dinero robado y vidas destruidas, son evidencia tangible de que esta historia no es solo leyenda, sino realidad terrible. Y en el cementerio donde están enterradas las 4 hermanas, ocasionalmente todavía aparecen flores frescas en las tumbas. Nadie sabe quién las deja allí. Quizás son descendientes de Amparo, que nunca tuvo hijos propios, pero que dejó su legado en las muchas mujeres que ayudó durante su vida. Quizás son simplemente personas que conocen la historia y que quieren honrar la memoria de 3 mujeres jóvenes que murieron por la avaricia y de una mujer joven que se aseguró de que sus muertes no fueran en vano. La maldición que persiguió a la familia Ochoa no fue una maldición en absoluto. Fue algo mucho más mundano y mucho más terrible: la combinación de avaricia humana, oportunidad y una sociedad que daba a los hombres tanto poder sobre las mujeres que el asesinato podía disfrazarse de enfermedad y nadie cuestionaría demasiado. Pero también fue, al final, una historia de justicia, de una mujer que se negó a aceptar lo que la sociedad le decía que era inevitable, de inteligencia triunfando sobre la maldad, de verdad emergiendo de las sombras sin importar cuánto se intentara ocultarla. Esta es la historia de la boda de las 3 hermanas muertas y del coraje de la 4ª hermana que se negó a morir. Si te ha gustado esta historia, por favor considera darle like al video, suscribirte al canal para más historias de misterios históricos mexicanos y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que podamos continuar investigando y compartiendo estas historias olvidadas de nuestro pasado. Gracias por escuchar.